Bueno, no nos vamos a ir muy lejos, nos vamos a ir a Italia, pero vamos a navegar bastante por el tiempo. Nos encontramos en el siglo XIV y voy a hablar de un personaje que se llama Giovanni Dondi del Orologio, Juan Dondi del reloj. Eh, Giovanni Dondi del Orologio era un astrónomo también, ingeniero, relojero. Pero quiero hablar un momento antes de su padre, que es de quien aprendió el oficio de relojero, también era médico, estaba interesado por diferentes ciencias, que era Jacopo Dondi del Orologio, es decir, los relojes estaban muy presentes en la familia Dondi, y el padre de Giovanni hizo el reloj astronómico de la plaza de Padua. De Padua. Este reloj, Precioso, pues bueno, precioso. Os tenéis que conectar a YouTube y verlo porque precioso, ¿eh? Jesús. sí, es un reloj muy bonito. Este es una reconstrucción, en realidad no es el original que Conservado, bueno, hizo pero está bien. Jacopo Dondi, pero bueno, es un reloj pues muy bonito con el zodíaco para saber en qué época del año estamos. Hay fases, hay oposiciones lunares y demás, y por supuesto la hora, ¿no? El caso es que la información que tuviera, o la formación, mejor dicho, que tuviera Jacopo Dondi, que le granjeó el título del orologio, es decir, del reloj, se transmitió a su hijo, que hacia 1860 ya empezó, Una perdón, hacia cosa, Jesús, perdona que te 1360, interrumpa. ¿El sí, reloj tiene 24 horas, parecía? sí, es un reloj de 24 horas el que tiene, el que hay en Padua, el de Jacopo. Curioso, es Los curiosísimo. relojes astronómicos son muy comunes a lo largo de toda la Edad Media, conforme, bueno, el final de la Edad Media, principio del Renacimiento, conforme se fue desarrollando un poco toda esta ingeniería de engranajes, bueno, de fuentes de energía para propulsarlos, pues pesas, cuerdas, demás, muelles. Bueno, son comunes. El caso es que este es el reloj de la familia Dondi, que le granjeó el nombre del orologio, como decía. Fijaos que nosotros hemos heredado la palabra orologio del latín orologium, y en español solo cogimos no todo el orologio que tienen los italianos, sino solo la parte rolo, es decir, reloj. Esta es nuestra palabra en español. Pero bueno, como decía, Giovanni Dondi desarrolló una serie desarrolló un reloj a lo largo de los años 60 del siglo XIV, 1360, 1360 y algo, que pretendía dar algo más que la hora. Es decir, cogió los conocimientos para un reloj astronómico o un reloj zodiacal que tenía su padre, y lo que hizo fue dar muchísima más información. Y creo que es la reliquia que traigo hoy, el astrario de Dondi. El astrario de Dondi es un reloj astronómico que tiene 7 caras. 7 caras, está montado sobre un heptágono, y es capaz de dar la hora bueno, la hora solar. También es capaz de dar la posición de los planetas conocidos, es decir, de Mercurio, de Venus, de Marte, de Júpiter, Saturno, ya tenemos 5, además de la Luna y del Sol, 7, ya tendríamos las 7 caras, ¿no? Este reloj mostraba la posición de esos planetas en cualquier momento durante el año. También era capaz de mostrar la hora de Orto y de Ocaso para la latitud de Padua. Y bueno, y también tenía pues, una serie de constelaciones o de datos astronómicos en cuanto a posición de las estrellas fijas. Tenía una esfera más, que sería la de las estrellas fijas, fases lunares, y también tenía la información metida dentro de los engranajes de la posición de los nodos lunares, el Caput Draconis y el Cauda Draconis. Con lo cual, si se sabía dónde estaban los nodos lunares, era posible predecir los eclipses. Reloj que creó Giovanni Dondi se fue regalado a la familia Visconti y fue guardado durante casi 100 años en el Castello Sforzesco de Pavía, y seguramente durante un asedio de esta ciudad en Pavía pues desapareció, fue destruido seguramente. El que hemos visto es una reconstrucción. Como dato, sabemos que Leonardo da Vinci es posible que tuviera, aunque Leonardo da Vinci está un poco subido, se le subió a la cabeza a todo el mundo Leonardo da Vinci, parece ser, pero sí es posible que Leonardo da Vinci tuviera contacto con este reloj
puesto que tenemos algún dibujo de él que representa la esfera de Venus, con todos los engranajes que representaban en la posición de Venus en este reloj. Pero ¿cómo sabemos de este reloj si fue destruido en el siglo XV? Pues gracias al trabajo de Dondi, todo lo que hizo, todo lo que desarrolló fue guardado en un tratado, el Tractati Strari. Este tratado del astrario detalla perfectamente con lenguaje de relojero cómo estaban construidas cada una de las esferas del reloj. Por cierto, la impulsión del reloj era a través de pesas que tenían un sistema, en italiano se llama svolge, que es como enrolla, desenrolla, y bueno, pues producía una cadencia mínima del reloj de un movimiento cada 2 segundos. Es decir, un reloj que tenía su animación, no era un reloj, no era un reloj muy estático. Bueno, gracias al Tractati Strari de Giovanni Dondi, que se conservaron unas 5 copias, se pudo reconstruir posteriormente. Y bueno, esto es una reunión de relojeros, de astrónomos, en la que se hizo pues, una restauración de una de las copias que hay de las reconstrucciones que hay de este reloj. Es un reloj que tiene un tamaño importante, pero que gracias a ese detalle que nos dejó Giovanni Dondi, pues era posible reconstruirlo perfectamente. Tengo diferentes visiones del reloj y seguramente esto habrá recordado a la máquina de Anticítera. Totalmente, totalmente. Ujú. Cuando Jesús, Todos los, bueno, Se dan todos los detalles de, bueno, predecía eclipses, posición de planetas, la posición del Sol y demás. La máquina de Anticitera se separa del reloj de Dondi por unos 1500 años. Estamos hablando del siglo II antes de Cristo. La máquina de Anticitera se hundió seguramente en torno al siglo II antes de Cristo. Giovanni Dondi es del siglo XIV, pues entonces estamos en unos 1600 años de distancia. Esto quiere decir que seguramente hubo una ingeniería, por lo menos de engranaje, relojes, de máquinas algo más complejas de lo que nosotros esperaríamos encontrar durante por lo menos el Imperio Romano, o que tuvo su culmen en el Imperio Romano, y que seguramente se perdió con la caída de este. No nos han quedado tratados, no nos han quedado restos, tan solo Anticítera, por lo tanto, pues es algo que nos recuerda a este legendario reloj, ¿no? esta gran Pero no tenemos que decir que, bueno, el Anticítera y el Astrario son como dos rayas en el agua, porque durante toda la Edad Media tenemos, por ejemplo, los astrolabios, que funcionan prácticamente igual, solo que impulsados y entendidos por un astrónomo o alguien que sabe cómo funcionan detrás. El astrolabio, la azafea, que es algo muy de Al-Ándalus, la azafea creada por Azarquiel, por Azarcali, que era de Ronda, y que es un astrolabio que no necesita de una colección de madres, de placas madres para representar el cielo, sino que es universal. Y por supuesto, y gracias a vosotros y estudiar el astrario de Dondi, he encontrado el ecuatorio, que es ya el sumum de los astrolabios y que además seguramente fue creado por un astrónomo también de Al-Ándalus, Ibn al-Sam, que murió por lo menos en Granada. Desarrolló aquí en Granada el ecuatorio. Y que además proporcionaba pues, la posición de planetas, igual que bueno, se podía hacer con el astrario. ¿Por qué traigo todas estas máquinas? Porque efectivamente Giovanni Dondi no era un genio, o sí lo era, pero no era un genio que inventó todo desde cero. Giovanni Dondi se basó en el Theoretica Planetarium de Campanus de Novara del siglo XIII, de un siglo antes que él, en el que se definían una serie de movimientos del Sol y él aprovechó esas descripciones para crear el reloj. Pero Campanu de Novara no era original, su pensamiento no era original, sino que recogió muchos de los comentarios de Proclo, que es del siglo V después de Cristo, en el que hacía comentarios a otra obra muy central sobre los elementos de la naturaleza, que también usó seguramente Claudio Ptolomeo en torno al siglo I después de Cristo para el Almagesto. Y esa obra de la que hablo es los elementos de Euclides, el padre de la geometría. Es decir, siempre que hablamos de un genio, ese genio se ha subido a hombros de otros genios para mirar un poco más arriba. En este caso tenemos una gran cadena de genios a lo largo de la historia, la Edad Clásica o la Antigüedad Clásica, el Imperio Romano, la Edad Media y casi ya los albores del Renacimiento.
que son los 6 libros de geometría de Euclides. El Tractatus Astrari, por tanto, es una heredad de esos libros tan antiguos como bueno, pues, el siglo III antes de Cristo. Todos los detalles que nos trajo el astrario de Dondi fueron después desarrollados para otros relojes astronómicos de mesa, por así decirlo, aunque son muy grandes. Por ejemplo, tenemos este Planeten-Laufur del siglo XVI, de final de segunda mitad del siglo XVI, que también tiene muchísimas esferas para dar la posición de planetas. Y por supuesto tenemos a George Graham y a Tompion, Tompion, que eran relojeros y astrónomos que crearon lo que después se llamó en inglés el Orrery. El Orrery fue dado ese nombre porque su patrocinador, el Marqués de Orrery, era el que les financiaba y les dieron el nombre a un modelo astronómico visible, o sea, visual, en el que los planetas giraban no solo en una posición, en una esfera, los planetas giraban entre sí en una escala, a un modelo a escala del sistema solar, o de Tierra-Luna, o de Tierra-Luna-Sol, incluso de todos los planetas, que es lo que hoy llamamos un telurio, o una maqueta del sistema solar. Los telurios fueron muy famosos a lo largo del siglo XVII, con más representaciones, Sol, Luna, planetas, posiciones. Y bueno, aquí tenemos una pintura fantástica que es La lección del filósofo, que está en la Galería de Derby, una pintura que nos muestra una clase de astronomía o de filosofía con un orrery precisamente, con una maqueta del sistema solar que se mueve con un reloj. Y por supuesto, todo esto que he comentado es anterior al hito de la longitud. Al hito de la longitud, que es la creación del reloj H1, el reloj de John Harrison en 1735, que permitía a los barcos no perder la hora de su puerto de salida y conocer, por tanto, la longitud que iba avanzando en el barco en los océanos. Y os traigo, esto podría suponer una reliquia en sí, pero ya que hemos estado hablando de orrery, de relojes astronómicos, os traigo al señor Franeker, que construyó el primer planetario, el Eise Ezinga, en su casita. Hoy en día es una tienda de astronomía y planetario a la vez, porque el planetario está en el techo de su casa. Y en este caso el orrery está invertido, no está en una mesa, sino que los planetas vuelan sobre nuestras cabezas, movidos por un reloj astronómico, y tenemos una representación del sistema solar y de los planetas dando vueltas alrededor nuestra. Hoy es visitable el Eise Ezinga y es el primer planetario como tal y que todavía se mantiene. Hoy en día los planetarios o los orrery los tenemos en algo como una planética. Yo he tenido este cacharrito hasta que se me rompió, que simplemente girando una rueda podemos representar los planetas, la posición de los planetas en una fecha en concreto. El planética este estaba hasta 2025, me parece que te daba las posiciones de los planetas, tenía una pequeña orientación con norte, sur, este, oeste para saber a dónde mirar, dónde era noche, día y demás. Muy bonito. Pero claro, los planetarios hoy en día son otra cosa. Este es el planetario de Buenos Aires, formó parte de mi tesis de fin de carrera, de mi trabajo de fin de carrera. El planetario de Buenos Aires es una especie de nave espacial que ha aterrizado en medio de un parque en el centro de Buenos Aires. Y los planetarios hoy en día nos ofrecen una representación, esta vez por proyección en una cúpula del cielo estrellado. El más grande de todos el que os traigo es el planetario de Nagoya, que tiene una cúpula con un diámetro de 35 metros, que está en Nagoya y que podemos pues, visitar si vamos por allí. Este es el exterior de este edificio tan interesante con un planetario y un museo de astronomía. Pero no debemos olvidar que una cúpula de 35 metros se queda todavía 6 metros por debajo de la cúpula del Vaticano, que tiene 41 metros y medio interiormente, 42 metros exteriormente, y que cuelga a una altura de unos 50 metros sobre el baldaquino de San Pedro en la ciudad del Vaticano. Giovanni Dondi cogió los conocimientos de su padre para crear un reloj centrado en la astronomía, o más centrado en la astronomía del que había hecho su padre todavía, el astrario de Dondi. Y este reloj, pues bueno, era un reloj que era una representación del universo precisa, perfecta, medida, porque medir el universo es dominarlo. Y esta es la reliquia astronómica que os traigo hoy, el astrario de Dondi, de Giovanni Dondi del Orologio.